El día de hoy llegamos al último tema del capítulo 11 de Hebreos, que por varios lunes hemos venido analizando a fin de profundizar en el importante tema de la fe. Y aunque ya leímos los 40 versículos de este capítulo, en esta oportunidad les invitaré a leer y analizar los primeros 3 versículos del capítulo 12, porque en realidad el tema que se desarrolla en el capítulo 11 termina acá. Ustedes saben que la división de la Biblia en capítulos y versículos es muy posterior a cuando fue escrita, y estas divisiones se hicieron simplemente para ubicar mejor las porciones. Ahora, hay veces que esta división no define necesariamente el término de un tema y la continuación de otro. Recordemos que las cartas, cuando se escriben, es de corrido. Por tanto, quienes dividieron la Biblia en capítulos no necesariamente se percataron cuando pasaba de un tema a otro. Por tanto, en este caso, si queremos llegar a la culminación del tema de la fe, creo que es necesario leer en parte el siguiente capítulo, que es el 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Hoy es el lunes número 13 que estamos siguiendo este tema de la fe. Y como les decía, hoy lo vamos a concluir. Ya vimos en el capítulo 11 a una gran cantidad de personas que aparecen allí, que como vimos el autor las seleccionó especialmente para ir enseñando diversas cosas acerca de la fe, y analizando esto podemos notar que él contestó 5 preguntas acerca de la fe, 5 preguntas fundamentales en relación a este tema. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, la primera, ¿cómo se muestra la fe? La segunda, ¿cómo es el proceso de la fe? La tercera, ¿cómo se transmite la fe? La cuarta, ¿cómo se entrena a un cristiano, a un siervo de Dios en la fe? Y la quinta, ¿cómo se alcanza la victoria por la fe? Estas son las 5 preguntas que se contestan en este pasaje de la Escritura. Si recorremos todo lo que hemos visto, vamos a notar que hemos ido contestando esto. Entonces, primero, ¿cómo se muestra la fe? La fe se muestra en la conducta. Y tenemos el caso de Abel, aquel cuya ofrenda agradó a Dios, el andar de Enoc, la obediencia de Noé. Después, ¿cuál es el proceso de fe? Aquí ya no tenemos muchos ejemplos, tenemos uno solo, donde se muestra todo el proceso de fe, y me refiero a Abraham, el denominado padre de la fe. Y vimos a través de este ejemplo que la fe produce un quiebre en nuestras vidas, que nos transforma en peregrinos, es decir, que lo que nosotros transitamos acá es algo pasajero. ¿Por qué? Porque hay una eternidad también. Y también vimos a través de Abraham que la fe nos permite experimentar el poder de Dios, y entonces tenemos el proceso de la fe. Primero, un quiebre en la vida, un antes y un después. Segundo, una vida peregrina sobre la tierra. Y tercero, una experiencia del poder de Dios en la vida. Ahora, ¿cómo se transmite la fe? La fe se transmite de persona a persona, y esto es muy importante. Dice la Biblia que en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la persona en la que va transmitiendo la palabra de Dios a otros. En el principio del Evangelio, cuando Andrés se convierte a Cristo, va a buscar a su hermano Simón y le dice: hermano, he encontrado al Mesías, y lo trae a Jesús, y es como una cadena que se va haciendo. Ahora nosotros vimos cómo la fe fue transmitida de Abraham a Isaac,
de Isaac a Jacob, de Jacob a José. Luego avanzamos y vemos a Amram y Jocabed, quienes transmiten la fe a su hijo Moisés. Y entonces tenemos una transmisión en cadena de la fe. Si bien la experiencia es individual, el mensaje se debe ir transmitiendo de persona a persona, y lo que muestra la carta a los Hebreos es que hubo una cadena que se prolongó a través del tiempo, y en esto tenemos más de 400 años desde que empieza hasta el final. Y la fe llega hasta Moisés. Y con el ejemplo de Moisés respondemos a la pregunta sobre cómo se entrena un siervo de Dios. Este entrenamiento parte de una escuela personal con Dios. Dios trabajó en Moisés en diferentes áreas porque la escuela no es la misma para todos. Cualquier maestro sabe que no hay dos alumnos iguales y entonces con cada uno se debe usar una forma diferente. El maestro sabe que aunque tenga muchos alumnos, cada uno es una individualidad. Y en la escuela de la fe aprendemos cada uno de nosotros de acuerdo a lo que somos, a lo que vivimos, a lo que hemos transitado. Así es como el Señor nos va tratando. Y por último, ¿cómo se alcanza la victoria por fe? Y menciona dos casos, el de Rahab y el caso de la caída de Jericó. No mencionamos a Josué porque en esta sección se habla de la fe de un pueblo, de Israel, no de una persona específicamente. Entonces también tenemos a Rahab, quien salvó su vida porque obedeció, y tenemos a Israel que toma Jericó porque obedeció las indicaciones del Señor. Ahora traigamos esto a nuestra experiencia. ¿Todos podemos tener victoria por la fe? ¿O esto está reservado solo a ciertas personas espirituales, como menciona este capítulo? Personalmente, cuando leo Hebreos capítulo 11, no me asombra que me hable de Abraham, de Moisés, de Josué, de David. ¿Sabe lo que es más asombroso para mí? Es que una vez que habla de todos aquellos, dice, por tanto nosotros también. Y como dijimos, aunque se divide aquí el capítulo, estas palabras están en referencia a lo que acaba de escribir en el capítulo anterior. Hay una lista de personajes que experimentaron la fe verdadera, y antes que lo pongamos en un pedestal y los miremos hacia arriba, dice nosotros también, como diciendo, todo lo que he mencionado son ejemplos para nosotros, para que nosotros también entendamos y también practiquemos la fe. Ellos no son para nosotros una nube grande de testigos, una multitud de testigos, ellos realmente se convierten en eso para nosotros, y viene Dios y resulta que nos incluye. Y me incluye a mí en ese cuadro honroso. Lo incluye a usted en ese cuadro honroso. Tenemos un listado de personas que vencieron por la fe, que experimentaron la dinámica de la fe en sus vidas, y Dios quiere que pase lo mismo conmigo. Quiere que yo también pase a la historia como ellos pasaron a la historia, justamente por ser hombres y mujeres de fe. Repetiré algo que he dicho en más de una ocasión, pero siempre conviene recordarlo, y es que lo importante en la fe no es el tamaño, sino el fundamento de la fe. No es cuánto confiamos, sino en quién confiamos. Hay personas que dicen tener una fe grande. Bueno, eso no es lo más importante, sino en quién tenemos depositada esa fe. Lo primero que hay que definir es el fundamento, después hablemos de tamaño. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la fe, allá en 2 Timoteo 2:12, dice, yo sé a quién he creído. Él no dice, yo sé qué creo. La gente dice, yo tengo mucha fe, pero tener fe por tenerla no nos lleva a conseguir nada. Tampoco Pablo dice, yo sé que he creído, porque si así fuera, entonces la fe se asienta en un credo, en una doctrina. Una persona puede conocer y creer toda la doctrina cristiana a la perfección y tampoco eso le va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con un encuentro con una persona. Yo sé a quién he creído, dice Pablo. Y entonces se refiere a una persona, no a un credo. ¿Y a qué persona se refería Pablo? A Jesucristo. Mi fe está puesta en Jesucristo. Cuando Pedro se hundió en el agua, no lo salvó una doctrina, ni lo salvó la fe que tenía. Lo salvó la mano de Jesús que llega y lo levanta. No es la doctrina. Él podía tener la mejor doctrina y se iba a ahogar igual.
Lo que él tenía era una relación personal con Jesucristo. Él clama a Jesús y Jesús lo levanta. Su fe en Cristo lo llevó a tener una relación directa de dependencia con el Señor. Quiere decir que mi fe puede que sea pequeña, pero está fundada en el Señor. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe de Pedro era poca, pero estaba bien fundamentada y entonces halló auxilio en Cristo. Diferente hubiera sido que hubiera tenido una gran fe, pero no hubiese conocido al Señor. Es muy probable que se hubiera ahogado con fe y todo. Esta es una de las cosas que no siempre se entiende, que no es cuestión de creer por creer, sino a quién creemos. Que tampoco es una cuestión de religión, que yo profeso la religión cristiana y sé toda la doctrina cristiana. Tampoco va por ahí el asunto. El asunto es que estoy relacionado directamente con el Señor y me acerco a Él cierto de su presencia y su misericordia. La verdadera fe es esto. Esto es lo que nos dice la carta a los hebreos. Hombres, muchos de ellos débiles. Nosotros conocemos sus historias. Tropezaron muchas veces, pero confiaron realmente en el Señor y el Señor los levantaba. Hebreos 11 comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo que podemos decir de la fe. La fe es ver lo que no se ve con los ojos materiales. Por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Él no veía lo que se venía, pero por la fe tuvo la convicción del diluvio. Él vio algo que no se veía, y esto es la fe. Fe es ver aquello que yo no puedo alcanzar con los sentidos, pero Dios me dice: esto va a pasar. Dios le dijo a Noé: esto va a pasar. Y Noé no vio, pero creyó. Lo vio, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Cuando Hebreos habla del grupo de grandes que hemos visto en el programa anterior, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo. Es decir, saludarlos los que no habían visto, saludar lo que no habían visto, pero creían. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por favor, piensen en esta frase: se sostuvo como viendo al invisible. En otras palabras, él vio lo que no se veía. Pareciera una contradicción en sí misma, porque nadie puede ver lo que no se ve, pero él se sostuvo viendo lo que no se veía. El que no tiene fe no puede entender este versículo, no lo va a entender nunca. Solamente el hombre de fe va a entender lo que quiere esto decir. Para Moisés, la presencia y la mano de Dios estaba allí, aunque sus ojos no lo vieran. Y el autor nos convoca justamente a vivir en esa misma fe, en esa forma de relación con el Señor. Es así como el autor de Hebreos define la vida cristiana, como una carrera. Miren lo que dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todos los nombres mencionados forman una gran nube de testigos. Es como si nosotros estuviéramos en un estadio, y en ese estadio, en la tribuna, está Abel, está Noé, está Enoc, está Moisés, y me están mirando. Son los testigos que están allí. Yo los miro y digo: vaya, tremenda fe que tuvieron estos hombres, pero ellos me dicen: nosotros ya corrimos, ahora te toca correr a ti, nosotros dimos testimonio de todas estas cosas. Todos ellos forman los testigos de esta carrera y son el testimonio de muchas cosas. En primer lugar, que no importa el origen que uno tenga, no tiene que ver si se viene de una cuna cristiana o no. Hay quienes después de una vida licenciosa llegaron al Señor y nacieron de nuevo. En más de una ocasión he escuchado gente que dice: si tan solo hubiese nacido en un hogar cristiano. Hermano, eso no es lo importante.
Nadie tiene ventaja por haber nacido en un hogar cristiano. Dios le da a todos las mismas oportunidades, pero no importa el origen. Abraham era un pagano. Rahab era una pagana sacerdotisa y prostituta en los muros de Jericó. Y Dios no dijo los paganos afuera, ni dijo esta mujer no porque es marginal, no. Ellos se encontraron con el Señor y no importó su origen. Tampoco importa la condición en que uno esté. Amram y Jocabed eran esclavos y sin embargo en su condición de esclavos practicaron la fe y el Señor estuvo con ellos, de modo que no importa eso. No importa tampoco la preparación que uno tenga. Moisés, a pesar de que estaba humanamente preparado, le dijo al Señor que él no estaba preparado. Y el Señor le dijo, eso no interesa. Pero yo no puedo hablar, le dice Moisés. Y Dios le dice, ¿acaso no fui yo quien le dio la boca al hombre? No es cosa de preparación, es cosa de disposición. Tenemos una gran lista en Hebreos 11, todos de diferente condición, de diferente origen, de diferente preparación. Sin embargo, todos corrieron la carrera de la fe, todos. Y como en toda carrera hay obstáculos, como en toda carrera hay dificultades, como en toda carrera hay caídas y como en toda carrera hay fracasos temporarios, como en toda carrera. Pero si tenemos en cuenta algunas cosas, podemos llegar a la meta, que es el objetivo final que tenemos. Lo primero que hay que hacer es aprontarse para correr la carrera. Y para correr la carrera, ¿qué es lo primero? Dice, corramos con paciencia. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Quiere decir que no es sentir el disparo, salgo corriendo y llego. No. En la fe hay dificultades. Hay problemas, cosas que se cruzan en el camino. Hay un montón de cosas que vienen a estorbarnos, pero tenemos que seguir corriendo hasta el final. Y nos da algunas claves muy importantes. Dice que para lograr la meta hay que despojarse. Despojémonos de todo peso que nos asedia. Y claro, nadie va a correr los 100 metros planos con una mochila en la espalda. Sería un tonto si hace eso, no. Se tiene que sacar todo y no solamente se saca eso, sino que se va a aligerar en su ropa. Llevará ropa liviana, calzado liviano, ninguna mochila a la espalda, porque tiene que sacarse, quitarse todo peso para poder correr. Saben, hay cosas que son lastres en nuestra vida, son pesos. Abraham fue llamado por Dios y le dijo, mira, deja tu tierra y tu parentela. Ahora, por supuesto, Dios no le dice a todo el mundo, deja tu tierra y deja tu parentela. Seguramente a usted ni a mí me lo dijo, pero a Abraham sí. A nosotros no nos dice que dejemos a nuestros parientes, pero a Abraham sí se lo dijo. ¿Por qué? Porque ese era el lastre que tenía en su vida y entonces tenía que abandonar ciertas cosas que lo iban a influenciar mal y le iban a hacer mal. Moisés se tuvo que despojar de su identidad egipcia. Tuvo que renunciar a ser egipcio para identificarse con el pueblo de Dios. Pedro tuvo que dejar las redes, pero no todos tienen que dejar las redes. Cada uno tiene que considerar delante de Dios cuál es el peso que le asedia y quitarlo. Y es interesante esto, porque por lo regular enfatizamos la segunda parte del versículo que dice, y del pecado que nos asedia, pero aquí habla primero de pesos. Se refiere a cosas que pueden ser legítimas, pero son verdaderos lastres para nuestros propósitos espirituales. Y eso es lo que tenemos que quitar de nosotros si queremos hacer una buena carrera. Si profundizamos en nuestra relación con Dios y si nos examinamos delante de Él, Él nos va a mostrar qué es lo que nos está impidiendo correr la carrera de la fe. Aunque sea una cosa legítima, pero nos está estorbando. Quizá para el hermano aquello no sea un problema, pero para mí sí lo es, porque se transformó en una pasión que no la puedo controlar. Entonces se transformó en un estorbo para mi carrera en el Señor. Entonces tengo un lastre que tengo que sacarlo. Quizá alguien diga, pero es legítimo, no es pecaminoso esto. Pero cualquier cosa que nos saca de nuestra devoción a Dios es un gran problema. Puede ser un deporte, puede ser un trabajo, puede ser la familia inclusive. No era un problema de pecado que Moisés fuera considerado egipcio o que Abraham viviera en Ur de los caldeos. Era legítimo que estuviera y departiera con su familia.
Las redes para Pedro era algo legítimo, pero hubo un momento en que esas cosas se transformaron en un estorbo en cuanto a su relación con Dios, no porque sean malas en sí, sino porque se convirtieron en una pasión incontrolable. Es increíble cómo pequeñas cosas se pueden ir convirtiendo en obstáculos para servir al Señor como Él se lo merece. Y ahí es donde hemos de pedir discernimiento al Señor. Una hermana nos contaba que cada domingo ella se preparaba para ir a la iglesia, pero algo comenzó a ocurrir. Justo antes que saliera para la iglesia le llegaba visita. Familiares, tíos, sobrinos, siempre pasaba eso. Y ella decía, bueno, por hoy prefiero atender a mi visita, y se quedaba, no iba a la iglesia. Pero un día se dio cuenta que aquello se había convertido en un lastre para servir al Señor. Entonces habló con su familia y le dijo, familia, ustedes son bienvenidos a mi casa, pero deben saber que los domingos yo voy a la iglesia. Cuando las cosas se convierten en lastre, deben ser quitadas porque tenemos una carrera que el Señor nos marcó. Y si el Señor me marca esta carrera, tengo que saber cortar con lo que tengo que cortar. Hay que sacarse el lastre. No le voy a decir cuál es su lastre. No, nadie puede decirlo por otro. Pero cada uno tiene que entender que en la vida cristiana hay lastres muchas veces y hay que saber identificarlos para quitarlos. Y después de esto aparece y del pecado que nos asedia. Esto es otra cosa. Salimos del lastre y entramos al pecado que nos asedia. ¿Saben? Abraham tenía un pecado que lo asediaba. Era el miedo. Cuando tuvo que entrar a Egipto tenía miedo porque tenía una esposa muy linda. Y temía que por razón de su esposa lo mataran a él. Era muy típico en la sociedad tribal. Y para Abraham esto fue un lastre. 2 grandes fracasos en su vida vinieron por esto, porque tenía miedo. Ese era el pecado que lo asediaba. Jacob no tenía miedo a nada, pero el pecado que lo asediaba era la autosuficiencia. Ese afán de sentir que yo puedo hacerlo. Engañó a su hermano, a su padre, a su suegro. Ese era el pecado que lo llevaba a fracasar espiritualmente. ¿Y cómo termina Jacob? Con Dios cortándole el muslo y de por vida queda rengo. Dios le toca justamente el músculo, que para ellos era el de la fuerza de la persona. Y ese músculo Dios se lo tiene que quebrar. ¿Qué le quiso decir Dios? Que mientras su suficiencia fuese adelante, él no podría terminar bien su carrera, y ese era el pecado que lo asediaba. En el caso de Sansón fue la lujuria. Ese era el pecado que lo asediaba y terminó destruyendo su ministerio. En Pedro fue la soberbia. Él dice, yo soy mejor que todos. Quiere decir que cada uno tiene un talón de Aquiles. Y entonces yo creo que frente a eso y frente a la palabra de Dios, nos tenemos que preguntar qué cosas nos estorban, qué obstáculos nos impiden llegar a la meta, qué me demora en el crecimiento espiritual, cuál es el pecado que me asedia. Y esas son cosas que cada uno de nosotros tiene que analizar en su propia vida. Estos son los pasos que debemos seguir frente a esto. Primero, detectar el problema que nos estorba. Esto es algo que uno tiene que reflexionar. Sospecho que hay muchos cristianos que no reflexionan sobre su vida espiritual, pero hay que reflexionar. Detenerse para decir, bueno, ¿qué es lo que me estorba? ¿Cuál es el pecado que me asedia? Y entonces detecto el problema, corto con las amarras que me están llevando a ese problema, y si hay pecado lo confieso delante del Señor y acepto su perdón y sigo adelante. Este análisis es muy importante para correr bien la carrera que tenemos por delante. Segundo, hay que mirar al objetivo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que corre tiene un objetivo. Fija los ojos en la meta. No van a ver ustedes a ningún corredor que en medio de la carrera esté mirando al costado, porque el solo hecho de girar la cabeza implica que baja la velocidad. Lo que quiero decir que él sabe que tiene que ponerse a mirar el objetivo. El que corre no puede mirar al lado ni cuántos vienen atrás de él. Él tiene que correr. En las pistas de atletismo a cada corredor se le marca un carril del cual no debe salirse. Y yo creo que Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros.
nos marca nuestro carril y nos dice, este es tu carril, empieza a correr y no mires atrás, ni al costado, no mires al que se cayó, no mires al que abandonó, pon tus ojos en el Señor y sigue adelante, aunque otros fracasen, tú jamás abandones la carrera. ¿Por qué? Porque el objetivo no es llegar antes que el otro, el objetivo es llegar, alcanzar la meta, el objetivo es llegar al final, nada más. ¿Y cómo lo hago? Poniendo los ojos en Jesús. Antiguamente cuando se sembraban papas o trigo, 200 hasta 300 metros cada surco, lo primero que hacía el sembrador era ir al lugar donde terminaría el surco y ponía algo visible, un trapo colorido, qué sé yo. La idea era que se viera desde el otro extremo. Estando al otro extremo, metía la oreja del arado en la tierra y se guiaba por el objeto colorido de la otra punta para que quede derecho. Los demás surcos eran paralelos, pero el primero era la clave. Esto es lo que está diciendo este pasaje cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es el objetivo, el ejemplo que queremos alcanzar. Las circunstancias de la vida pueden ser decepcionantes. Jesús un día habló del pan de vida y les puso la demanda del discipulado. Muchos se decepcionaron y se fueron, la mayoría. Dura es esta palabra, decían. No por eso Jesús bajó los brazos. El propósito estaba definido. La gente se va, le da la espalda y entonces le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Quiere decir que a nadie retiene por la fuerza. Cada uno es libre de decidir. Jesús puso la mano en el arado y siguió adelante. Los discípulos lo estorbaron durante 6 meses. Fueron un estorbo para que Jesús fuera a Jerusalén a morir en la cruz. Pero dice Lucas 9:51 que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. La palabra que usa el original griego es esteroma. Esteroma es endureció, la dureza, endureció el rostro. ¿Por qué? Porque tenía todo en contra. Todos le decían que no, pero él endureció el rostro y fue para adelante. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y esta es la carrera, ¿no? Prosigo a la meta. Si la estamos corriendo, dejemos atrás el pasado. Hay gente que pasa su vida mirando hacia atrás. No logran cortar con el pasado. Estimado, hay que cortar con ciertos lastres del pasado. Hay que poner la mira en el Señor. En esta vida encontraremos circunstancias adversas, personas que decepcionan, sentimientos fluctuantes aún en nosotros, críticas alrededor, pero nada, escúchelo bien, nada debe sacarnos de la carrera. Pablo dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Lo único que quiero es llegar a la meta y llegar con gozo. Lleguemos a la meta habiendo cumplido con lo que el Señor nos encomendó, habiendo dado un buen testimonio y habiendo mostrado la gracia de Dios en nosotros. Esto solo es posible si yo tengo los ojos puestos en Cristo y sin hacer caso de nada, me largo a correr la carrera de la fe diciendo, el único objetivo que tengo es llegar a la meta. Eso es lo único. Y de ninguna otra cosa hago caso. Y cuando hago eso, entonces el Señor va a estar conmigo y voy a llegar a la meta. Y todo lo que hemos hablado los lunes anteriores era para llegar a esto, a que todo esto me sirva a mí en mi vida para correr con paciencia la carrera que tengo por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.